Bienvenidos a la Iglesia Global Online. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares hoy para que podamos compartir la palabra de Dios juntos. Le pido que antes de empezar el mensaje con el pastor Marcel, saquen sus Biblias, ténganlos a la mano para poder escuchar y leer lo que él tiene para ustedes hoy. También, antes de empezar, tomemos un tiempo para ir al Señor en oración. Padre, venimos a ti hoy agradecidos por todo lo que eres. Tu palabra nos dice que tú eres un Dios que está en todas partes. No te quedas en un edificio, no te quedas en un lugar hecho por hombres, sino que estás con nosotros donde quiera que estemos. Señor, te pedimos que hoy tú seas con nosotros donde estemos, que nos acompañes, Señor, en este estudio. A la misma vez, tu palabra nos dice que tú eres un Dios que sabe y entiende todo. Señor, tú sabes los corazones, las necesidades, los temores de cada persona aquí reunida. Y te pedimos que hoy tú des tu esperanza y consuelo a todos de acuerdo a tu palabra. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Y ahora con el pastor Marcel. Fe, esperanza y amor. Quiero empezar con esta idea. Cuando todo está cambiando y está rodeado de incertidumbre, ponga su esperanza en aquel que nunca cambia. Vamos a repetirlo todos juntos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Cuando todo está cambiando y está rodeado de incertidumbre, ponga su esperanza en aquel que nunca cambia. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, creo que mucho ha cambiado en nuestro país y también en nuestro mundo. Primeramente, las conversaciones han cambiado. Por ejemplo, si alguien me hubiera dicho en el mes de enero que va a llegar un día este año que los estudiantes no van a estar físicamente en la escuela, en su clase, que se van a quedar en casa con el abuelo, la abuela, etc., y van a estudiar online, yo hubiera dicho, no, eso no va a suceder. O si alguien me hubiera dicho, Marcel, durante el mes de marzo y abril, las personas que ya se jubilaron, que eran médicos y enfermeras y enfermeros y personas que eran policías, etc., lo van a llamar para regresar a trabajar en unas ciudades. No, eso no va a suceder. O si alguien me hubiera dicho, Marcel, va a ser imposible para encontrar un solo rollo de papel de baño en Publix, en Target, en Costco, yo hubiera dicho, no, eso no va a suceder. Imposible. Pero como las cosas han cambiado en tan poco tiempo. Entonces, las conversaciones han cambiado. Todos han conocido a estas dos organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y número 2, la CDC. Con un acuerdo con Johns Hopkins, el hospital, han entregado información, datos acerca de coronavirus. Ahora, lo interesante aquí es que el lunes de esta semana yo estaba estudiando unos detalles y pensando en la esperanza de las personas al mirar estos detalles. Por ejemplo, el lunes confirmaron 770,000 personas mínimo positivo con el virus, pero 36,000 personas mínimo confirmado como muertos. 2 días después, el día miércoles, 911,000 personas confirmados como positivo y más de 45,000 personas muertos. El día jueves que estamos grabando esto, 981,000 personas confirmados, 50,000 personas muertos. ¡Wow! Eso es algo que es difícil de comprender. Y cuando empezamos a mirar los detalles y
y comparaciones con otros países, pensamos, ok, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el Señor durante estos tiempos? Yo les quiero decir que el Señor todavía está en su trono y el Señor todavía está presente en nuestras vidas. Entonces, nuestras conversaciones sí han cambiado, pero también nuestros planes han cambiado. Muchos han tenido planes para ir de vacación o hacer una reunión con un amigo o un cliente, eventos, citas canceladas, proyectos, celebraciones, todo ha cambiado. Y finalmente, las oraciones también han cambiado. Muchos por primera vez o por mucho tiempo que no estaban orando y ahora están otra vez regresando a orar y hablar con el Padre. Durante este tiempo muchos han tomado pasos para orar con un grupo pequeño o con un amigo, un familiar. ¿Qué es la oración? La oración es simplemente hablar con Dios, tener una conversación con Dios y pedirle a Dios que cumple con sus promesas. Pero mis oraciones también han cambiado. En estos últimos 3 o 4 semanas también mi manera de orar al Señor ha cambiado. Déjame explicarle y déjame enseñarle. Como ya mencioné, mis oraciones han cambiado durante este tiempo, en particular por mi familia. Hace más que unos 28 años conocí a Yami, mi esposa. Nosotros nos conocimos en la iglesia y durante ese tiempo, cuando empezamos a salir juntos como amigos, Yami era la única que se reía con mis chistes. Cuando yo tenía un chiste, yo era el único muchas veces que me reía, pero ella empezó a reírse. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me casé con ella, obviamente. Pero durante este tiempo, sí, claro, he orado por su protección durante este tiempo, pero también, si puedo ser muy sincero, he orado por, Dios que me muestre el gran don que ella es para mí. Entonces, mis oraciones han sido oraciones de agradecimiento. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por su fidelidad. Gracias por ser una buena amiga, una buena esposa. Y durante este tiempo me he enfocado más en el regalo que Dios me ha dado a mí y también, obviamente, por su protección. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos, Luke y Savannah. Entonces, acompáñenme. Luke es mi primer hijo. Tiene 24 años, ahorita ya va a cumplir 25 años. Cuando él era pequeño, un niño, yo le preguntaba al tirar la pelota, papi, ¿quién te ama? ¿Quién te ama más que cualquier otra persona? Y me decía, tú papi, tú me amas. Y entonces le preguntaba, bueno, ¿quién es la única persona que te ama más que papi? Y él me decía, Dios, Jesús me ama. Ahora, hace unos meses atrás, Luke se casó con Crystal, con su esposa, y ahora está trabajando en Publix. Entonces, mis oraciones por Luke y también por Crystal han cambiado. Luke trabaja en Publix y ahí diariamente está interactuando con clientes, con personas, y hay un gran riesgo en hacer todo eso. Pero él es parte del equipo esencial que está sirviendo a otros. También estoy orando por su protección, por él, por su esposa, por su madurez espiritual, por su corazón que se acerque más y más al Señor. Entonces tenemos a Savannah, mi niña. La llamamos la gorda, la gordita. Cuando era pequeña, ella se escondía a veces y cuando la casa estaba sin una bulla, en silencio total, ya sabíamos que había problema, que ella estaba haciendo algo que no debería hacer. Pero ella está estudiando en UCF ahora y está en casa con nosotros. Entonces, mis oraciones por ella también han cambiado. Lloro por Savannah para que termine sus estudios. Ahora está haciendo todo online. También estoy orando por su salud física, obviamente. También por
las tareas que ella tiene que hacer, los proyectos que tiene que completar. También que Dios puede usar este tiempo para que ella se acerque más y más a Él. Entonces tenemos esposa, tenemos hijos, pero también tenemos vecinos. Estoy orando por mis vecinos. Estoy orando por su salud, por su protección. También estoy orando por mi familia extendida, por mis padres, por los padres de Yami, por hermanos, hermanas, primos, etc. Y también por la iglesia, por las personas que pertenecen a la iglesia global. Y nosotros durante este tiempo sí estamos orando más, sí estamos orando con más intensidad. Pero ¿cómo ha cambiado su manera de orar? Ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Aquí está la respuesta. La esperanza viva no ha cambiado. ¿Qué es la esperanza viva? Esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo. Es inmutable. Cristo Jesús, vivo, crucificado, muerto, enterrado, resucitado, es la esperanza viva que necesitamos. En Él tenemos nuestra confianza. En Él tenemos nuestro futuro. En Él tenemos fe, esperanza y amor. Pedro empieza a escribir una carta a varios creyentes, grupos de creyentes en Roma. Y estos creyentes estaban en distintos lugares, estaban algunos escondiéndose porque el gobierno los estaba atacando. Había una persecución, pero intenso. Había sufrimiento personal por su fe en Cristo Jesús. Persecución por su esperanza, por su fe, por su amor. Pero Pedro, al escribir esta carta, él quería animar a estas iglesias. Dice, Pedro no quería que estuvieran desanimados, enojados o amargados contra el gobierno. Su esperanza no estaba en el gobierno. Su esperanza estaba en la resurrección de Cristo Jesús. Y Pedro quería entender esto, quería llevarle este mensaje para que ellos entiendan claramente. Número 2 dice, quería que perseveraran, confiaran en Dios y miraran hacia el regreso de Cristo. Ellos tenían que mirar hacia adelante. Y nosotros también hoy tenemos que reconocer que esta vida no es todo lo que hay. Hay otra vida. Hay un futuro en Dios, en Cristo Jesús, que nos espera y que Dios está preparando. Primera de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza, ¿y qué es la palabra? Viva. Todos juntos, ¿listo? Viva. Dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación. Y noten, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Va a llegar el día, va a llegar el momento que Cristo va a regresar para su iglesia. Ahora, dice estas 5 cosas aquí. Primero, en este versículo dice que vamos a recibir una herencia. ¿Cuántos quieren recibir una herencia? Yo, 2 manos. Todos quieren recibir una herencia. En Cristo ya tenemos una herencia garantizada. Ahora, dice una herencia para los que creen en Jesús, no es para todos, y se arrepienten de sus pecados. Una pregunta, ¿usted cree en Cristo Jesús? ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados? Noten,
para ellos, para esas personas, para mí, Dios tiene algo para ellos. Dios tiene una herencia eterna para ellos. La segunda palabra es incorruptible. Lo que Dios planea darnos no puede ser afectado ni infectado por nada. En otras palabras, vence la muerte. Número 3, incontaminada. Dice, lo que Dios ha planeado para nosotros es santo, es puro, vence el pecado. Va a llegar el día donde el pecado no va a afectar a nada y a nadie. Número 3, imperecedera. Dice, lo que Dios tiene para nosotros es indestructible. También esta herencia vence el tiempo, vence el pecado y vence la muerte. Y finalmente dice, esta herencia les está reservado en los cielos. Dios siempre cumple con sus promesas. Cuando yo era pequeño, mi papá era plomero y le robaron por lo menos en 2 ocasiones. Entraron en su camión, le robaron las herramientas y nunca se me olvida el día después, yo saliendo ahí al patio enojado con la persona que robó a papi. Yo estaba tan enojado porque pensé, wow, papi está trabajando duro y ahora no tiene las herramientas y que en el cielo no hay robo. En el cielo la herencia que tenemos es algo que nadie puede quitar, nadie puede robar. Ahora, podemos enfrentar cada cambio, cada presión y cada incertidumbre con la confianza de que Dios permanece en control total de todo. Vamos a leer eso todos juntos. ¿Listo? 1, 2 y 3. Podemos enfrentar cada cambio, cada presión y cada incertidumbre con la confianza de que Dios permanece en control total de todo. Gracias. Primera de Pedro 1:13. Dice el versículo 13. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza, noten, en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. La salvación es por la gracia de Dios. La esperanza que tenemos es por la gracia de Dios. La fe que tenemos es por la gracia de Dios. Y el amor que hemos recibido es por la gracia de nuestro Dios. Dice aquí, necesitamos preparar nuestras mentes para la acción, con el propósito de servir a otros. En tiempos antiguos, las personas tenían como una chaqueta larga o un vestido bastante largo y entonces cuando estaban listos para moverse rápido, ellos levantaban su chaqueta o su vestido y entonces con un cinturón lo amarraban aquí en la cintura para empezar después a correr y moverse rápido. Lo que Pedro está diciendo es que nos tenemos que preparar mentalmente para la acción de servir a otros con propósito. La idea aquí es estar listo para moverse rápidamente, para satisfacer las necesidades de otros. Hay muchas necesidades hoy. Esta mañana recibí un mensaje texto de un amigo, que él tiene un amigo que perdió su trabajo, me pidió si había una oportunidad en una compañía que yo conozco. Bueno, yo voy a buscar ahora, no estoy seguro. Entonces las necesidades van a aumentar, pero la esperanza se mantiene firme. Dice, significa permitir que la palabra de Dios controle nuestros pensamientos. A mí me encanta el café cubano, el café americano, el café jamaiquino,
el café, bueno, punto, el café. Pero el café, en tomarse un café sin tener un filtro, en particular el café americano, sale horrible. Pero la idea es que mis pensamientos tengan un filtro. El filtro es la palabra de Dios. Yo no puedo mirar las noticias 24 horas al día, 7 días a la semana. No es saludable. Yo tengo que permitir que la palabra de Dios empiece a formar mi manera de pensar, mi perspectiva. Noten lo que dice aquí en la traducción, en otra traducción. Dice, y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. A mí me gusta cuando me traten bien, ¿no? Bueno, cuando Cristo regrese en el futuro, Él nos va a tratar bien a sus hijos y a sus hijas. Versículo 20. Él sigue, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Por qué Cristo vino? Por amor a ustedes, por amor a mí, por amor al mundo. Dice, por Él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado. Noten, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza ¿en quién? En Dios. ¿Por qué Dios hizo todo esto en Cristo Jesús? Para poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, en Dios, en su Hijo Cristo Jesús. Nuestra esperanza futura, muy importante, es siempre mayor que nuestros problemas presentes. Dígale ahí a la persona a su izquierda o derecha, nuestra esperanza futura es siempre mayor que nuestros problemas presentes. Ahora, ¿creen eso? Yo creo eso. Yo creo que nuestra esperanza es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza. Esta vida es corta. La eternidad es eterno. Es para siempre. Ahora, noten esto. El temor es contagioso. Cuando hay temor de guerra, o si alguien tiene una pistola y empieza a hacer cosas y muchos empiezan a correr y el temor es contagioso. Pero la fe es más contagiosa. La incertidumbre es contagiosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué usted opina de esto? Etcétera. La incertidumbre es contagiosa, pero la esperanza es más contagiosa. El odio es contagioso. Color de piel, étnica, país, idioma, educación, etcétera, etcétera. El odio es contagioso, pero el amor es más contagioso. La fe es más contagiosa, la esperanza es más contagiosa y el amor es más contagioso. Ahora, cuando todo está cambiando y está rodeado de incertidumbre, ponga su esperanza en aquel que nunca cambia. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listo? Cuando todo está cambiando y está rodeado de incertidumbre, ponga su esperanza en aquel que nunca cambia. Si usted tiene preguntas, una petición de oración, por favor, mándenos un texto. 305-677-0172. Pero antes de terminar, quiero compartir 4 cosas con usted. Número 1, Dios amó. La Biblia dice claramente que porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo.
pero Dios también nos ama a nosotros. Pero el pecado que nosotros tenemos es algo que cada persona tiene. Cada persona tiene que luchar con el pecado de su manera o de la manera que Dios desea en su palabra. Y Dios dice que el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Pero hay buenas noticias. Dios no solamente amó, pero Dios dio. La Biblia dice que Dios envió a su único Hijo, Cristo Jesús, para venir a esta tierra, para vivir, para sanar, para enseñar, pero con el propósito de glorificar al Padre. Él fue a la cruz, Él fue crucificado, lo mataron, lo enterraron, y después de 3 días, Cristo resucitó de los muertos. Dios amó, Dios dio. Él dio la solución, la única solución en Cristo Jesús. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él sangró, Él derramó su sangre en la cruz para nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Bueno, Dios amó, Dios dio, usted cree y usted recibe. Usted cree y usted recibe. Cristo nos dice que nosotros debemos creer y arrepentirnos. ¿Creer en quién? Creer en Cristo, en el reino de Dios, en lo que Jesús hizo, y también pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Yo le voy a hacer esta pregunta. En esta tarde o mañana, depende en cuando usted está mirando este programa, usted está 100% cierto, sin duda ninguna, que son hijos de Dios ahora, que tienen una relación con Cristo Jesús ahora mismo. Si hay una onza de incertidumbre, yo les casi puedo asegurar que no conocen a Dios. Porque la persona que conoce a Dios dice, sí, yo he recibido a Cristo, yo he confesado mis pecados a Él, yo creo que Cristo vino, murió en la cruz, fue crucificado, lo enterraron, resucitó de los muertos. Yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Pero si usted no tiene esa confianza, yo les pido ahí donde está, y juntos, incline su rostro. Si usted quiere conocer a Cristo como su Salvador, ahí donde está, en una oración en voz alta, dígale, Señor, Cristo, yo creo, Señor Jesús, que tú viniste aquí a morir por mis pecados. Señor, por favor, perdóname por mis pecados. Yo sé que son muchos. Perdóname por todos mis pecados. Señor, límpiame de toda maldad. Yo sé que yo he cometido muchos pecados. Lo siento mucho, Señor, perdóname. Señor, hoy yo quiero declarar que Jesús, el Señor, Dios, vino a esta tierra y murió por mis pecados. Yo creo que Él fue sepultado, fue resucitado de los muertos. Señor, hoy quiero declarar que yo creo en Cristo Jesús. Señor, perdóname. Señor, acéptame como tu hijo, como tu hija. Y declaro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Dios que yo conozco me levanta las manos, símbolo de victoria porque Él ya ha ganado. El Dios que yo conozco me susurra al oído,
no estás abandonada, porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo. Por eso le canto, por eso le alabo. En medio de tristezas, tormentas y quebrantos, el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco me levanta las manos, símbolo de victoria, porque Él ya ha ganado. El Dios que yo conozco me susurra al oído: no estás desamparada, porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo. Por eso le alabo, por eso le canto. En medio de tristezas, tormentas y quebrantos, el Dios que yo conozco se llama Jesucristo, que por mí dio su sangre, siempre está conmigo, el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco me levanta las manos, símbolo de victoria, porque Él ya ha ganado. El Dios que yo conozco me susurra al oído: no estás desamparada, porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo. Por eso le alabo, por eso le canto. En medio de tristezas, tormentas y quebrantos, el Dios que yo conozco se llama Jesucristo, que por mí dio su sangre, siempre está conmigo, el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco se llama Jesucristo. El Dios que yo conozco se llama Jesucristo. El Dios que yo conozco. Hoy es el principio de la Semana Santa, una semana cuando recordamos los últimos días, las últimas cosas que el Señor hizo por nosotros en esta tierra. Les suplicamos que tomen el tiempo esta semana para leer de los evangelios acerca de el arresto, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no saben dónde hacer eso, empiecen con el Evangelio de Juan, capítulo 13, y léanlo hasta el fin del libro. Y con eso van a ver todo lo que sucedió en esas últimas 24 horas de su vida y hasta la resurrección. También queremos invitarles a que nos acompañen para un tiempo especial en Viernes Santo en que recordamos su muerte, y después el domingo de resurrección, cuando recordamos ese maravilloso día en que Él resucitó de los muertos para vencer la muerte y darnos vida eterna. Gracias por acompañarnos hoy.